Cuando la puerta principal se cerró detrás de mi esposo, el eco del cerrojo resonó como un golpe seco en el corazón de la casa. La rutina volvía a imponerse, otro día largo y silencioso con una taza de café que se enfriaba sobre la mesa. Intenté concentrarme en cualquier cosa, organizar la sala, revisar correos atrasados, incluso sacar brillo a los estantes. Sin embargo, el vacío persistía. Era como si el silencio pesara más que los muebles. Las tardes eran las peores. La luz que se filtraba por las cortinas teñía todo de un dorado nostálgico, recordándome lo vacías que podían ser las horas. Mis pensamientos divagaban entre recuerdos y preguntas que nunca me atreví a decir en voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que mi sonrisa fue auténtica? El sonido del timbre me arrancó de mis pensamientos como una ráfaga de aire frío. No esperaba visitas. Me acerqué con cautela, y al abrir la puerta, me encontré con una figura que reconocí de inmediato. Ahí estaba Diego, mi sobrino, con una sonrisa ladeada y un par de maletas a sus pies. ¿Puedo pasar, tía? Preguntó con esa voz que conservaba la calidez de un niño, aunque su físico era el de un hombre. Diego, ¿qué haces aquí? Unos días libres y pensé que no me vendría mal visitar a la familia, respondió, encogiéndose de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo. Lo observé unos segundos. Había crecido tanto. Su cabello castaño desordenado y sus ojos oscuros parecían brillar de emoción. Sin embargo, su mirada tenía algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Me aparté para dejarlo entrar, sintiendo un leve escalofrío cuando él cruzó el umbral. ¿No molesto?, preguntó, dejando sus maletas en un rincón. Negué con la cabeza, aunque algo dentro de mí dudaba. Hacía tiempo que no recibíamos visitas inesperadas, y el solo hecho de tener compañía me parecía extraño. Para nada, Diego. Pero, ¿por qué no avisaste antes? Él sonrió con esa mezcla de picardía y ternura que siempre lo había caracterizado. Quería que fuera una sorpresa. Nos dirigimos a la sala. El ambiente se sentía denso, como si el espacio aún no se hubiera acostumbrado a su presencia. Mientras le servía un vaso de agua, noté que me observaba con detenimiento. «Sigues igual de guapa, tía Elle», dijo de repente, con una sinceridad que me tomó desprevenida. Me reí suavemente, intentando restarle importancia al cumplido. «Gracias, Diego. Pero ya han pasado algunos años». Él no dijo nada más, pero su sonrisa no se desvaneció. Sentí un leve rubor en mis mejillas y desvié la mirada, enfocándome en el reloj de pared que marcaba el tiempo con una cadencia casi insoportable. Cuando se acomodó en el sofá, dejó escapar un suspiro, como si llevara meses sin descansar de verdad. «¿Cuántos días piensas quedarte?», pregunté, intentando sonar despreocupada. «Solo un par, si no es mucha molestia». Asentí, aunque una parte de mí sentía que esto era el inicio de algo inesperado. Diego siempre había sido especial para mí, el niño que corría por la casa con los pantalones llenos de barro y las rodillas raspadas, buscando historias y aventuras. Pero este joven sentado frente a mí ya no era aquel niño. Las horas transcurrieron despacio. Mientras preparaba la cena, lo escuché tararear desde la sala. Aquel sonido llenó el espacio como si el tiempo retrocediera. De alguna manera, el silencio que antes me oprimía ahora parecía más liviano. Sin embargo, al mirarlo por última vez antes de subir a la habitación, me sorprendí analizando su sonrisa, demasiado abierta, demasiado cálida. Algo en su mirada me desconcertó, una mezcla de familiaridad y distancia. Y mientras cerraba la puerta de mi habitación, no pude evitar pensar en lo extraño que era tener a alguien que parecía leer mis pensamientos con tanta facilidad. Aquella noche me fui a dormir con una inquietud que no supe explicar. Diego había vuelto, pero ¿qué más traería consigo su inesperada visita? A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho se deslizó por toda la casa, despertándome antes de lo habitual. Me sorprendió sentir un pequeño alivio al saber que no estaba sola. Al bajar las escaleras, la voz de Diego llegó desde la cocina, cantando un bolero desafinado pero con entusiasmo.
Lo encontré en la cocina, descalzo, vistiendo una camiseta blanca ajustada y unos jeans desgastados. Había preparado café, jugo de naranja y una bandeja con tostadas, mermelada y huevos revueltos. La mesa estaba servida como si fuera un desayuno de hotel. «Buenos días, tía Elle», me saludó con una sonrisa que iluminó la estancia. «Pensé que te vendría bien un desayuno diferente». No pude evitar sonreír. Era un detalle inesperado y bonito, pero me desconcertaba un poco que se sintiera tan cómodo tan rápido. «Diego, no era necesario», dije mientras me acercaba a la mesa. «Claro que sí. Después de todo, tú me has recibido en tu casa», respondió mientras me acercaba a la silla. Me senté y él ocupó el lugar frente a mí. Tomé un sorbo de café mientras él me observaba como si estuviera estudiando cada uno de mis gestos. «¿Desde cuándo cocinas así?», pregunté para romper el silencio. «Desde que me fui a vivir solo. Hay cosas que uno aprende por necesidad». Hablaba con tanta naturalidad que casi me olvidé del nerviosismo que sentí la noche anterior. Durante el desayuno, la conversación fluyó mejor de lo que esperaba. Me contó anécdotas de su trabajo y de los viajes que había hecho últimamente. Diego sabía cómo hacer que el tiempo pasara más rápido, pero también cómo llenar los espacios vacíos con su presencia. Después de recoger los platos, encendió una pequeña bocina portátil y comenzó a sonar una canción alegre de salsa. Sin pedir permiso, comenzó a bailar en medio de la cocina, haciendo un par de movimientos exagerados que me hicieron reír. «¿En serio?», pregunté divertida. «Vamos, tía, ¿cuándo fue la última vez que bailaste por gusto?». «No me acuerdo», respondí, tratando de no admitir que hacía años que no lo hacía. Diego se acercó con una sonrisa pícara y me tendió la mano. «No puedes vivir solo de recuerdos». Con cierta vergüenza, acepté su invitación y me levanté. Dio un giro rápido, haciéndome reír mientras intentaba seguir sus pasos torpes. La música llenó la cocina, y por unos instantes me sentí joven otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la canción terminó, ambos jadeábamos por la risa y el esfuerzo. Diego me miró fijamente, y el brillo en sus ojos me hizo bajar la mirada. Me senté de nuevo, tratando de calmarme. Por la tarde, mientras preparábamos la cena, sucedió algo que me tomó por sorpresa. Diego se acercó para tomar una bandeja que estaba detrás de mí y sus dedos rozaron mi hombro. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero lo sentí con más intensidad de la que quisiera admitir. «¿Sabes?», dijo de repente con un tono más bajo. «Si yo tuviera tu edad, sería imposible no invitarte a salir». La frase me tomó completamente desprevenida. Solté una risa nerviosa y agité la cabeza para restarle importancia. «Diego, ¿qué cosas dices?», respondí mientras seguía cortando verduras. Él sonrió y se encogió de hombros. «Solo digo la verdad». El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí extraño. La casa se sentía diferente con él allí. Al final del día, ya no era solo la presencia de Diego lo que llenaba la casa, sino también sus palabras. No sabía si debía sentirme halagada o inquieta. Esa noche, mientras me acostaba, me di cuenta de que el eco de su risa y de sus palabras seguía retumbando en mi cabeza. «Si tuviera tu edad». Cerré los ojos y respiré hondo, intentando apagar esos pensamientos antes de que se convirtieran en algo más. Amanecí con la sensación de que los días habían comenzado a cambiar de ritmo. Después del desayuno, me dispuse a retomar una de mis rutinas olvidadas, el ejercicio en la sala. Tal vez necesitaba despejarme, recobrar el control de mi cuerpo y de mis pensamientos. Me puse unos leggings cómodos y una camiseta holgada, amarrándome el cabello en una coleta alta. Extendí una esterilla sobre el suelo, encendí un vídeo de ejercicios y comencé con unos estiramientos suaves. El aire estaba lleno de la música motivacional del vídeo, pero mi mente seguía volviendo al momento de la noche anterior, a esa sonrisa de Diego y a sus palabras que parecían haberse grabado en mi memoria: «Si yo tuviera tu edad». Me obligué a concentrarme. Respiré hondo y seguí con la rutina. Los movimientos eran sencillos al principio: flexiones, giros de torso.
Después llegaron las sentadillas y un ejercicio de equilibrio en una pierna. Justo cuando estiré los brazos hacia los lados, sentí que algo se torcía en mi tobillo, y antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo se inclinó hacia un lado. «Cuidado». La voz de Diego me sorprendió al mismo tiempo que sus brazos me sostenían con firmeza por la cintura. Había aparecido de la nada, y ahora sus manos estaban ahí, sujetándome con fuerza para evitar mi caída. «¿Estás bien?», preguntó, acercando su rostro al mío. El contacto era cálido, más de lo que esperaba. Mi respiración estaba agitada, y no solo por el ejercicio. Intenté apartarme, pero sus manos aún rodeaban mi cintura. «Sí, fue solo un mal movimiento», respondí, intentando sonar natural. Diego no se movió. Seguía mirándome fijamente, como si buscara algo más allá de mis palabras. Sentí como mis latidos se aceleraban, y aunque sabía que debía apartarme, no lo hice. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado en ese instante. «Tía Elle», murmuró casi en un susurro. No sé quién dio el primer paso, pero nuestros rostros se acercaron hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. En un momento breve y confuso, sus labios rozaron los míos. Un beso fugaz, casi accidental, pero real. El impacto fue inmediato. Retrocedí de golpe, llevándome una mano a los labios, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. «Diego», exclamé, con los ojos muy abiertos. Él también parecía sorprendido, aunque no había ni un rastro de arrepentimiento en su expresión. «Perdón, no fue mi intención», dijo con una voz tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Sentí como la vergüenza y la confusión me invadían. Me giré y apagué el vídeo de ejercicios, como si al hacerlo pudiera borrar ese momento. «Será mejor que termine aquí por hoy», dije apresurada, sin atreverme a mirarlo. Él no insistió. Dio un paso atrás y dejó que me alejara. Caminé hacia la habitación con pasos rápidos, sintiendo aún el calor de su contacto en mi piel. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo. Era denso, incómodo, lleno de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Por qué no había detenido ese beso antes de que ocurriera? Me acerqué al espejo del tocador y vi mi propio reflejo, mis mejillas estaban encendidas, mis ojos todavía desorbitados por el desconcierto. Cerré los ojos e intenté recobrar la calma. Esto no podía volver a suceder. Era un error, uno que debía enterrar y olvidar de inmediato. Sin embargo, mientras el día avanzaba, me di cuenta de que cada rincón de la casa parecía guardar ese instante. La cocina, la sala, incluso el pasillo parecían susurrar los recuerdos de ese momento. Y aunque intenté mantenerme ocupada, la sensación de sus manos en mi cintura y la forma en que sus labios habían rozado los míos seguían persiguiéndome como una sombra imposible de ignorar. La luz del sol caía suavemente sobre la mesa de la cocina, iluminando cada rincón con un brillo cálido. Me senté y comencé a sacar las compras del supermercado con movimientos mecánicos. Entre los paquetes y bolsas sobresalían 2 melones grandes y dorados. Los coloqué con cuidado sobre la mesa. Había pensado en cortarlos para la merienda, algo sencillo que llenara la casa con un aroma dulce y fresco. Mientras buscaba el cuchillo, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Diego entró de forma repentina, su presencia llenando la habitación de una energía inesperada. Sentí un leve sobresalto, pero no dije nada. Con una sonrisa, se acercó directamente al centro de la mesa y, sin preguntar, comenzó a revisar los melones con sus manos. Sus dedos se deslizaron por la superficie lisa de la fruta, presionando con suavidad para comprobar su madurez. Sus movimientos eran precisos, casi meticulosos. No podía evitar observar la manera en que sus dedos recorrían la cáscara, como si buscara el punto exacto antes de hacer el primer corte. Un leve calor se extendió por mi pecho, una mezcla extraña de incomodidad y algo más que me negaba a definir. Bajé la mirada y me obligué a centrarme en las tareas pendientes, pero el sonido del cuchillo al hundirse en la pulpa me hizo alzar de nuevo la vista.
La fruta se abrió, revelando un interior brillante, lleno de jugo que resbaló hasta la tabla de cortar. El aroma dulce llenó el aire en un instante, creando una sensación de calma, casi de intimidad. Respiré hondo, dejando que el olor a verano y frescura inundara mis sentidos, intentando borrar cualquier otro pensamiento. Diego cortó varios trozos con destreza y los colocó en un plato, moviéndose con una naturalidad que contrastaba con mi rigidez. Sus gestos eran fluidos, tranquilos, mientras yo me sentía fuera de lugar en mi propia casa. Observé cómo probaba un pedazo, cerrando los ojos por un breve instante como si quisiera disfrutar plenamente del sabor. La escena era tan cotidiana y, al mismo tiempo, tan intensa que me sentí invadida por un silencio pesado, el tipo de silencio que parecía contener algo más de lo evidente. El sonido de los cubiertos, el aroma de la fruta y su figura relajada llenaban cada rincón de la cocina. Me obligué a levantarme y buscar vasos en el armario. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas. Sin embargo, el recuerdo de sus dedos presionando la cáscara y su expresión concentrada seguían clavados en mi mente. La dulzura del melón flotaba en el aire, pero el peso de aquel momento seguía siendo más intenso que el aroma que nos envolvía. La lluvia comenzó a caer sin previo aviso, golpeando las ventanas con un ritmo constante y dejando un murmullo que llenó toda la casa. La tarde se había vuelto gris y el cielo, denso y cerrado, parecía comprimir el ambiente. Estaba guardando las tazas del almuerzo cuando un fuerte relámpago iluminó la cocina y, de pronto, la electricidad se fue. La casa quedó sumida en un silencio extraño, solo interrumpido por el repiqueteo de las gotas. Sentí un escalofrío y busqué a tientas algunas velas en el armario. Al encender la primera, una llama suave iluminó la habitación, llenándola de sombras danzantes. Diego apareció en el umbral de la puerta, observando con una expresión tranquila, casi divertida. Colocó un par de velas más en la mesa y me pasó una linterna. No hubo necesidad de hablar, solo el crujido de los cerillos y el suave chisporroteo de la cera marcaban el ritmo del momento. Con la luz tenue, el espacio se transformó. La cocina, que siempre había sido funcional y acogedora, ahora parecía más íntima, como si aquel corte de energía nos hubiera trasladado a otro tiempo, a un lugar más privado. Diego tomó una caja de juegos de mesa que estaba guardada en un rincón y la puso sobre la mesa. Moví la cabeza con un gesto de incredulidad, pero me senté. Era una tontería, algo que hacía mucho no hacía, jugar solo por pasar el rato. Él abrió la caja y comenzó a repartir las fichas. La lluvia seguía cayendo como telón de fondo, y el ruido sordo del trueno parecía resonar en la lejanía. El juego comenzó con risas contenidas y bromas suaves. A cada jugada, Diego se mostraba sorprendentemente competitivo, levantando las cejas cuando me adelantaba en puntos y fingiendo una indignación graciosa cuando lograba superarlo. Sus ojos brillaban bajo la luz titilante de las velas. Sin darme cuenta, el tiempo comenzó a diluirse. Los minutos avanzaban entre movimientos de fichas y risas repentinas. Por un momento, la casa ya no se sentía vacía, y yo ya no me sentía atrapada entre el silencio y mis pensamientos. La compañía de Diego llenaba los rincones oscuros con una energía distinta, casi reconfortante. El juego terminó y me levanté para preparar algo caliente. Mientras el agua hervía en la estufa, mis pensamientos vagaban hacia recuerdos de otros días lluviosos, tardes con mi esposo leyendo en el sofá o cocinando juntos en silencio. No podía evitar la comparación. Todo eso ahora parecía lejano, casi ajeno. Cuando regresé con 2 tazas de té, Diego me miró y, antes de que pudiera entregarle la suya, se levantó y me tomó la mano con un gesto suave, pero firme. Me miró a los ojos con una seriedad que contrastaba con la ligereza del momento anterior. El corazón me dio un vuelco, y antes de que pudiera reaccionar, su voz rompió el silencio. A veces parece que te esfuerzas demasiado en pretender que todo está bien. No respondí. Me limité a apartar la mano y dejar la taza sobre la mesa, sintiendo un nudo en la garganta. Quería decirle que estaba equivocado, que no sabía nada sobre mi vida, pero las palabras se atascaban en mi pecho como piedras. Me giré y busqué refugio en la ventana. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad.
Su reflejo detrás de mí era visible en el cristal, y por un momento deseé que las cosas fueran más simples, que no hubiera silencios incómodos ni miradas que se quedaban demasiado tiempo. Finalmente, suspiré y volví a mirarlo. Él permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión de espera. Encendí otra vela, dejando que el resplandor cálido devolviera algo de calma al espacio. Pero, aunque la casa parecía más acogedora, en mi interior seguía librándose una tormenta más fuerte que la que caía afuera. La lluvia continuaba golpeando el tejado con insistencia cuando volví a la cocina para apagar las velas. Las luces aún no regresaban, pero el aroma a cera derretida y té caliente seguía flotando en el aire. Me quedé inmóvil, sintiendo como el ambiente parecía detenerse. Por un momento, el eco de las palabras de Diego volvió a resonar en mi mente: te esfuerzas demasiado en pretender que todo está bien. ¿Por qué me afectaban tanto esas palabras? Había intentado convencerme de que todo en mi vida seguía un curso natural, los días tranquilos, las rutinas predecibles, los recuerdos de un matrimonio construido en silencio. Sin embargo, la presencia de Diego, con su mirada honesta y su manera de observarme como si supiera más de lo que decía, comenzaba a romper la fachada que había mantenido por tanto tiempo. Fui hasta el comedor y me senté, tratando de calmarme. El sonido de sus pasos al acercarse me hizo alzar la vista. Diego se sentó frente a mí, dejando un espacio prudente, pero suficiente para que su presencia llenara el ambiente. No dijo nada al principio, y ese silencio parecía contener todo lo que no nos atrevíamos a expresar. ¿Por qué siempre evitas hablar de ti misma? Su voz era serena, pero cada palabra pesaba como un golpe suave. Cerré los ojos un momento, buscando fuerzas. ¿Cómo explicarle que, a veces, era más fácil callar que enfrentarse a lo que realmente dolía? Sentí un leve temblor en las manos y las escondí bajo la mesa. No quiero hablar de eso, murmuré finalmente. Diego no insistió. En lugar de eso, se levantó y fue hacia el ventanal del salón. Miró la lluvia caer y, después de unos segundos, dijo algo que no esperaba. Cuando era niño, después del divorcio de mis padres, siempre imaginaba que alguien llegaría para decirme que todo iba a estar bien, pero nadie lo hizo. Sus palabras me atravesaron como una punzada. Lo había olvidado. Sabía que su infancia había sido complicada, pero nunca lo había escuchado hablar de ello con tanta claridad. Algo en su tono hizo que me levantara casi sin pensarlo. Me acerqué a él y, antes de darme cuenta, le rodeé los hombros con los brazos en un gesto impulsivo. El abrazo fue más largo de lo que esperaba. Sentí su respiración hacerse más pausada, como si aquel simple contacto le devolviera algo que había estado buscando. Mi corazón latía rápido, y una parte de mí quiso apartarse al instante. Pero no lo hice, porque no me alejaba. Los segundos pasaron, y al final me separé lentamente, evitando su mirada. Diego permanecía quieto, con la expresión serena, pero sus ojos estaban más oscuros, cargados de emociones que no quería interpretar. Volví a la mesa y recogí los platos con manos temblorosas. La electricidad regresó de golpe, llenando la casa de una luz blanca y fría. Por un segundo, todo pareció volver a la normalidad, pero sabía que nada era igual. La calma artificial que la rutina me daba se había roto en pedazos. Es tarde, susurré, sin mirarlo directamente. Será mejor que descanses. Sin discutir, Diego asintió y se dirigió hacia su habitación. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el comedor, escuchando el suave tic-tac del reloj. La lluvia había comenzado a ceder, pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo. Me llevé las manos al rostro, intentando respirar hondo. La casa, que hasta hace unos días me parecía vacía, ahora se sentía demasiado pequeña, como si los muros se estrecharan alrededor de mí. Apagué las luces, dejando solo la lámpara tenue del pasillo, y subí a mi habitación. Me recosté en la cama con la mirada fija en el techo. Las palabras de Diego seguían flotando en mi cabeza, pero lo que más me atormentaba era el eco de aquel abrazo. Había sido cálido, sincero y peligroso. Algo había cambiado en mí, y aunque quisiera ignorarlo, sabía que ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó lentamente, tiñendo las paredes de la habitación con un tono suave y dorado.
El sonido de la lluvia había cesado durante la noche, pero el aire todavía estaba cargado de humedad. Me desperté antes de lo habitual, sin razón aparente. El cuarto estaba en silencio, pero la quietud no era reconfortante. Había algo en el aire, como si estuviera esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Me levanté y, con pasos lentos, me acerqué a la ventana. El jardín, que se veía relajante bajo la luz de la mañana, parecía ajeno a todo lo que había sucedido en las últimas horas. Intenté pensar en cualquier cosa que no tuviera que ver con Diego, pero era imposible. Su presencia había dejado una marca, una huella en el espacio que compartíamos. Mi mente seguía regresando al momento del abrazo. No había sido planeado, ni esperado, pero había sucedido. La manera en que sus brazos me rodearon, la sensación de su cuerpo cerca del mío, algo en ese contacto había encendido algo dentro de mí. No pude evitar preguntarme si él sentía lo mismo. Pero enseguida aparté esos pensamientos. ¿Cómo podría estar pensando en eso? Era mi sobrino, y esta situación no tenía cabida en mi vida. Tomé una ducha rápida, intentando despejar mi mente, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Al salir de la ducha, me encontré con la puerta del baño entreabierta, y vi a Diego en el pasillo, mirando por la ventana. Estaba de espaldas, pero su postura era tranquila, como si esperara algo, como si no quisiera que lo interrumpiera. Decidí no hacer ruido. Me vestí rápidamente y me dirigí a la cocina, en busca de algo que hacer. Tal vez preparar algo para el desayuno podría distraerme de la creciente tensión que sentía. Pero, al entrar en la cocina, me encontré con él de nuevo. Diego ya estaba allí, como si hubiera previsto mi llegada. No dijo nada, solo estaba de pie cerca de la mesa, con una taza de café en las manos. Su mirada se encontró con la mía, y por un momento, el silencio nos envolvió. No era el silencio cómodo de la tranquilidad, era más bien un vacío cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que había quedado pendiente entre nosotros. Él dio un paso hacia mí, pero no fue un paso común. Fue diferente, como si quisiera llenar ese espacio que, por alguna razón, había quedado entre nosotros. El clima está mejor, ¿verdad? Dijo finalmente, con una voz que sonaba demasiado neutral para lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Asentí sin decir nada. Las palabras se me escapaban, atrapadas en la incomodidad. No era capaz de pensar en nada coherente que no fuera un intento desesperado de devolver a todo a la normalidad. ¿Por qué todo esto se había vuelto tan extraño? Diego caminó hacia la ventana, y yo lo observé desde el umbral de la puerta. La mañana era tranquila, pero yo no podía dejar de sentir la ansiedad en mi pecho. La calma de los días anteriores ya no era la misma. Un ruido interrumpió mis pensamientos, el sonido del cuchillo cortando el pan. Al principio, no lo entendí. Pero pronto me di cuenta de que era él quien, sin pedir permiso, comenzaba a preparar el desayuno. Su presencia era tan evidente que ya no me resultaba tan fácil ignorarla. Con las manos aún temblorosas, traté de prepararme una taza de café. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. Diego, con su mirada penetrante y sus gestos tan cálidos, parecía querer decir algo más, pero nunca lo hacía. Había algo entre nosotros, algo no dicho, que nos mantenía atrapados en ese espacio intermedio. Lo observé mientras vertía la leche sobre el café, sin atreverme a decir nada más. La paz de la mañana se desvanecía poco a poco, reemplazada por una tensión palpable. Por alguna razón, no pude dejar de pensar en cómo todo esto había cambiado en tan poco tiempo. La presencia de Diego había alterado mi vida de una manera que no había anticipado. ¿Era posible que, en este silencio, estuviera comenzando a descubrir algo que nunca había notado antes? El día transcurrió con la misma calma tensa que me había acompañado desde la mañana. Cada gesto parecía estar cargado de una energía contenida, como si el aire alrededor de nosotros estuviera esperando que algo se rompiera. Todo lo que había sido habitual en mi vida, las rutinas, los pequeños momentos de tranquilidad, ahora se sentía distante, como si hubiera sido reemplazado por una nube de incertidumbre que nunca se disipaba. Cuando llegué al jardín a recoger algunas flores para adornar la mesa, me sorprendí al notar que Diego me observaba desde la ventana del salón.
No me miraba directamente, pero su presencia era inconfundible. Su figura, destacándose entre los cristales, parecía observar todo con una calma desconcertante. Me sentí incómoda, pero traté de no mostrarlo. Recogí las flores con un cuidado meticuloso, como si de alguna manera pudiera controlar mis propios pensamientos a través de la simple acción de colocar cada flor en su sitio. Sin embargo, las emociones seguían golpeándome en el pecho. La cercanía de Diego, su mirada pensativa, su forma de estar en mi espacio, todo eso se sentía como una presión que me envolvía. Volví a la casa con las flores, pero al entrar me di cuenta de que no estaba sola. Diego ya estaba en la cocina, moviéndose con una fluidez que casi parecía ajena a mí. Al principio, me sorprendí al verlo tan tranquilo, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Pero esa paz era solo superficial, y lo sabía. ¿Te gustaría que preparara algo para la cena?, preguntó, sin mirarme directamente. La voz era suave, casi casual, pero había algo en su tono que me hizo sentir un nudo en el estómago. Asentí, aunque no estaba completamente segura de lo que quería. En ese momento, la idea de sentarme a la mesa con él me resultaba aterradora y atractiva a la vez. Era extraño cómo su presencia podía alterar el ambiente de manera tan profunda. Mientras Diego se ocupaba de la cocina, me quedé quieta en el umbral, observándolo. Había algo en su actitud, en su manera de moverse con tanta familiaridad en un espacio que había sido solo mío durante tanto tiempo. Y, aunque todo parecía normal, sentía que las cosas ya no lo eran. Mi respiración se volvió más irregular. Cada acción que él hacía parecía tener un doble significado, algo oculto que no podía descifrar. Intenté distraerme organizando las flores que había traído del jardín, pero mis manos temblaban. La presión de estar en la misma casa, de compartir este espacio con Diego, me estaba afectando más de lo que podía admitir. Finalmente, Diego se acercó y me tendió un plato con la cena ya preparada. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento todo quedó suspendido en el aire. No era un gesto cálido o frío, simplemente estaba allí, en el espacio entre nosotros, lleno de una tensión que no podía ignorar. Me senté a la mesa, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Cada conversación, cada momento compartido, ahora tenía un matiz diferente. La comodidad que había sentido antes en su presencia se había transformado en algo más complicado, algo que no entendía del todo. Al principio, la comida fue el centro de nuestra atención, y por un breve momento, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, no tardó mucho en darme cuenta de que Diego no dejaba de observarme, como si estuviera esperando que dijera algo. La presión era insoportable. Sin pensarlo, dejé los cubiertos sobre el plato y me levanté de la mesa. No podía seguir allí, atrapada en ese silencio. Diego no intentó detenerme. Solo se quedó en su silla, mirándome con esa calma desconcertante que lo caracterizaba. Al salir de la cocina, sentí como mis pasos se aceleraban, como la incomodidad me envolvía. No quería enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero al mismo tiempo, no podía seguir ignorándolo. Subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me dejé caer sobre la cama, cerrando los ojos, tratando de escapar de esa creciente sensación de que algo había cambiado para siempre. La casa, que había sido mi refugio, ahora se sentía más como una prisión. Y Diego, con su silencio y su presencia constante, estaba convirtiéndose en una sombra que me seguía, difícil de ignorar. El tiempo, que antes fluía con calma, ahora se había detenido, y todo lo que podía hacer era esperar. La noche cayó de manera silenciosa, como si el día no quisiera ceder a la oscuridad. Estaba sentada en el sillón de la sala, con la mirada fija en el fuego que crepitaba suavemente en la chimenea. La casa, ahora llena del calor de las llamas, seguía en silencio, pero ese silencio no era reconfortante. Había algo inquietante en la tranquilidad que reinaba. Mi mente no dejaba de regresar al mismo punto, a las interacciones con Diego. Cada palabra que él había dicho, cada gesto, se repetía una y otra vez en mi cabeza. La tensión que había crecido entre nosotros no se disipaba, y no sabía cómo manejarla. No podía ignorarlo más. Algo había cambiado,
y ya no podía pretender que todo seguía igual. Escuché un sonido a lo lejos. Los pasos de Diego, acercándose a la sala. No era un sonido fuerte, pero aún así me hizo tensarme. La manera en que su presencia invadía el espacio era casi palpable, como si se materializara en cada rincón. Cuando entró en la sala, sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada. Su expresión era neutral, como si hubiera dejado de intentar leerme. Había algo en su postura que sugería que sabía exactamente lo que pasaba, como si ya estuviera esperando que llegara este momento. Me levanté de golpe, sin pensar. Quería alejarme, pero no sabía a dónde ir. La incomodidad de estar bajo el mismo techo, atrapada en este vacío, era insoportable. Me dirigí a la ventana y miré hacia afuera. La noche estaba oscura, y el aire se sentía frío, como si el mundo estuviera esperando algo. Diego no se movió del lugar donde estaba, observándome en silencio. No podía mirarlo, no quería. Cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se removía, una sensación incómoda que no sabía cómo manejar. ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? ¿Por qué su cercanía afectaba tanto mi paz? Finalmente, sus pasos se acercaron. Estaba tan cerca que pude escuchar su respiración, suave pero firme. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sus manos tomaron las mías. El contacto fue eléctrico, un choque que hizo que todo mi cuerpo se tensara. No sigas alejándote, dijo con voz baja. No era una orden, pero había algo en su tono que hizo que las palabras se clavaran en mi mente. El miedo y la confusión se mezclaron en mi pecho, pero no pude retirar las manos de las suyas. Había algo en su mirada, algo que me decía que ya no había marcha atrás. La atracción que sentía, la tensión que me envolvía, ya no podía ser ignorada. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La situación se había vuelto demasiado real, demasiado abrumadora. Me sentí perdida, incapaz de encontrar un escape. Cada vez que intentaba pensar en algo coherente, mi mente se nublaba. Diego no me soltó. Me miró profundamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. Había algo en su expresión que me desarmaba. No era ira, ni deseo, sino una mezcla de comprensión y anhelo. No podía decirlo con certeza, pero era como si pudiera ver más allá de mi fachada, como si ya supiera lo que sentía, aunque yo misma no lo entendiera. Te he estado observando, tía, murmuró finalmente, sin apartar la vista. Sus palabras fueron como un suspiro. No pude responder. Mi respiración se aceleró y mi pecho se tensó. Su proximidad era insoportable, pero al mismo tiempo, no quería que se alejara. Era como si, en algún lugar profundo, hubiera algo dentro de mí que respondía a su llamada, algo que no podía controlar. Me di cuenta de que mi cuerpo, aunque aún tenso, no se movía. No quería retirarme. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que esto significaba. El miedo me invadió, pero el deseo de entender lo que estaba ocurriendo me mantenía en el mismo lugar. Lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que las palabras, las emociones, todo se resolviera, aunque no sabía cómo. La casa estaba sumida en un silencio denso, casi palpable. Las horas pasaban lentamente, pero no sentía que el tiempo transcurriera de la misma manera. Me encontraba sentada en la sala, mirando la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas. Afuera, la noche ya había caído, pero el ambiente en la casa seguía siendo tan cálido como si todo lo que había sucedido hasta ese momento fuera parte de un sueño. Diego había estado distante todo el día, como si su presencia ya no tuviera la misma fuerza que antes. Había algo en su comportamiento que me desconcertaba, como si estuviera esperando algo de mí, pero yo no podía entender qué. ¿Qué era lo que esperábamos realmente, ambos? Recuerdo cómo nos habíamos quedado mirándonos durante largos momentos, sin hablar. Cada gesto, cada palabra, parecía tener más peso del que realmente tenía. Todo lo que sucedía entre nosotros parecía tan simple, pero a la vez tan complicado. De repente, escuché el sonido de pasos, que se acercaban lentamente. Me levanté y me dirigí a la puerta sin pensarlo demasiado.
No sabía qué esperar. Todo lo que había sucedido me había dejado sin palabras, pero algo dentro de mí me decía que tenía que enfrentar lo que sentía. Diego estaba frente a mí, mirándome fijamente con esa expresión calma que había aprendido a reconocer. En sus ojos había una intensidad que no podía descifrar, como si estuviera esperándome para dar el siguiente paso, para decidir qué hacer con todo lo que había quedado en el aire. No quiero que esto sea un juego, dijo finalmente, y su voz sonó suave, pero firme. Lo miré sin responder, porque no tenía palabras. No quería decir algo que pudiera hacer más difícil lo que ya parecía complicado. La tensión era insoportable, y la incertidumbre me aplastaba. ¿Qué esperábamos de este momento? ¿Qué buscábamos entre tanto silencio? Sin decir más, Diego dio un paso hacia mí, y el aire entre nosotros se cargó de algo indescriptible. Fue entonces cuando, inesperadamente, algo cambió. Su mirada se suavizó, y, por un breve instante, todo el miedo, toda la tensión se desvanecieron. Lo que quedó fue una conexión sincera, una sensación de entendimiento que no necesitaba palabras. Poco a poco, sus manos tomaron las mías. No fue un gesto abrupto, ni urgente. Fue suave, como si buscara asegurarse de que estaba realmente allí, de que ambos podíamos comprender lo que estábamos sintiendo sin que fuera necesario explicarlo todo. Finalmente, después de un largo silencio, algo dentro de mí se rompió. La angustia que había acumulado durante todo el tiempo que habíamos compartido se deshizo con una sola mirada. Ya no había más dudas, no más temores. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre nosotros, lo aceptábamos, sin necesidad de saber exactamente qué significaba. Te he estado esperando, susurró Diego, su voz casi inaudible. Fue entonces cuando supe que todo había cambiado. Y no fue un cambio dramático, no fue algo grande o impactante. Fue solo un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que, por fin, habíamos dejado de temer lo que nos unía. Ya no había más preguntas. No era necesario decir nada más. La puerta de la casa, que hasta hace un momento parecía cerrada, ahora estaba abierta, dejando que la luz de la luna se filtrara suavemente. En ese momento, supe que, independientemente de lo que ocurriera después, estábamos listos para enfrentar todo lo que viniera. Sin miedo, sin dudas. Diego dio un paso atrás, y con una leve sonrisa, se despidió. No hacía falta nada más. En el fondo, lo sabíamos. Y, mientras él se alejaba, me quedé allí, con una sensación extraña y cálida en el pecho. Todo lo que había sucedido había sido necesario. Porque lo más importante no era entender lo que habíamos vivido, sino saber que, finalmente, lo habíamos vivido. Y en ese preciso momento, lo único que importaba era que había llegado el momento de abrazar lo que el futuro nos deparara, sin miedo y sin reservas.